Vamos a analizar ahora cómo son las ecuaciones del resalto libre, pero si la sección es rectangular. Y esta sección tiene particular interés porque es la que en general se emplea cuando uno diseña cuencos disipadores a resalto. Si uno plantea un cuenco disipador a resalto, normalmente tiene una gran turbulencia, hace que uno tenga que hacer una obra que esté revestida, y este revestimiento en general se suele hacer a través de hacer estructuras de hormigón armado, y entonces es muy común que los cuencos disipadores donde uno plantea que se desarrolle un resalto para disipar energía, la sección se corresponde con la sección rectangular. Entonces, si el canal es de sección rectangular, el área va a ser B por H, el ancho es constante y la profundidad del centro de gravedad es H sobre 2. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de cantidad de movimiento, que es la ecuación que habíamos visto antes. Fíjense que acá hemos considerado nuevamente solo el efecto de las fuerzas de superficie normales, es decir, las debidas a la presión, que son los empujes. Entonces, nuevamente dividimos por el gamma y consideramos que la distribución de velocidades en números es uniforme, o sea, nos estamos asumiendo como que los coeficientes de velocidades son igual a 1, y reemplazando entonces en esta ecuación simplificada, ahora sí, los valores de área que corresponden a la sección rectangular y el valor de la profundidad al centro de gravedad también corresponde a la sección rectangular. Entonces, en ese caso, nos va a quedar, fíjense, los empujes como B por H cuadrado sobre 2, para la sección de aguas arriba va a ser B por H1 cuadrado sobre 2, para la sección de aguas abajo va a ser menos B0 o B por H2 cuadrado sobre 2. Los términos de flujo de cantidad de movimiento, también recuerden positivo o negativo si el caudal sale o entra de nuestro volumen de control, lo podemos expresar de esta manera y hemos reemplazado el valor del área por B por H y hemos sacado factor común el valor de B. Si en la ecuación anterior primero pasamos dividiendo B0 y después sacamos factor común H1 cuadrado en el término de la izquierda de la igualdad y sacamos 1 sobre H1 en el término de la derecha de la igualdad, nos va a quedar esta expresión que fíjense que depende de H1 y de H2 sobre H1. Entonces vamos a hacer un cambio de variables proponiendo que lambda es igual a H2 sobre H1, la relación entre el tirante conjugado mayor y el tirante conjugado menor. Entonces, pasando este término, dividiendo acá abajo, nos va a quedar ahora que 1 menos lambda cuadrado es igual a 2 por q cuadrado sobre b0 cuadrado, aparece este h1 cuadrado que lo pasamos dividiendo acá, por eso nos queda acá, y agrupamos 1 sobre g por h1 en este término de aquí. Acá el último de los términos que multiplica es 1 sobre lambda menos 1, porque recordemos que habíamos dicho que h2 sobre h1 era lambda. Ahora, todo esto que está marcado con un recuadro rojo no es ni más ni menos que el número de flujo al cuadrado. ¿Por qué? Q cuadrado sobre B cuadrado por H1 cuadrado, ¿qué es? Es lo mismo que decir Q cuadrado sobre el área 1 al cuadrado. O sea que esta primera parte sería la velocidad 1 al cuadrado. Y acá tenemos 1 sobre g por h1, o sea que nos queda la velocidad 1 al cuadrado sobre g por h1. Y si recordamos que el número de Froude es la velocidad sobre raíz de g por h, en definitiva, todo este término con el recuadro rojo es el número de Froude
al cuadrado en la sección de ingreso al resalto. Entonces, en definitiva, nos queda que de la aplicación de cantidad de movimiento, la ecuación resumida tiene esta forma y sería 1 menos lambda cuadrado es igual a 2 por el número de Freud en la sección de ingreso al cuadrado por 1 sobre lambda menos 1. Y esta ecuación la podemos ir resolviendo. En el término de la izquierda hacemos diferencia de cuadrados. Y en el término de la derecha sacamos factor común 1 sobre lambda. Al trabajarlo de esta manera nos va a quedar 1 más lambda por 1 menos lambda de un lado y nos va a quedar 1 menos lambda del otro. Este se nos va con este de acá y en definitiva nos queda que 1 más lambda es igual a 2 por el número de Freud al cuadrado en la sección de ingreso por 1 sobre lambda. Si uno pasa multiplicando este lambda acá, nos va a quedar lambda al cuadrado más lambda, y lambda cuadrado más lambda menos 2 veces el número de Freud en la sección de ingreso al cuadrado es igual a 0. Y fíjense que este es un polinomio en segundo grado que le podemos calcular las raíces. Aplicando la ecuación de las raíces del polinomio, la súper conocida, los coeficientes van a ser a igual a 1, b igual a 1, c va a ser igual a menos 2 Freud 1 cuadrado. Entonces, reemplazando para las dos raíces, nos va a quedar que lambda es igual a menos 1 más menos la raíz de 1 menos 8 Freud 1 cuadrado sobre 2. ¿Y cuál va a ser la raíz positiva? Porque fíjense que nosotros lambda era h2 sobre h1, o sea que tenemos que tener una raíz positiva. Va a ser cuando tengamos el uso de más acá. En ese caso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el lambda, que era h2 sobre h1, va a ser igual a 1 medio de este término, que es la raíz de 8 Freud 1 cuadrado más 1 menos 1. Esta ecuación de acá es la conocida ecuación de Bélanger, que nos caracteriza como son los tirantes conjugados del resalto en un canal de sección rectangular y fondo horizontal. En definitiva, con esta ecuación, con la ecuación de Bélanger, podemos tener el tirante conjugado 2, que le corresponde a un resalto que esté en equilibrio, siendo conocidas las condiciones de ingreso al resalto. Es decir, H1 y 1, y obviamente si conocemos H1 y 1, conocemos la sección de ingreso. De la misma manera que obtuvimos esta relación como para obtener el tirante conjugado 2, podríamos armar una ecuación de la misma manera para tener el tirante conjugado 1, sabiendo el tirante 2 y el número de Freud en la sección de salida. En resumen, esta expresión no es más que la adecuación de la ecuación de cantidad de movimiento para sección rectangular y da la relación entre tirantes conjugados de un resalto que esté en equilibrio como función solamente del número de Freud incidente. Que si recuerdan en la clase 1 era lo que habíamos indicado, que H2 sobre H1 era función solamente del número de Freud incidente, como para decir que el número de Freud incidente era el parámetro básico que caracterizaba el comportamiento del resalto. ¿A qué llamamos resalto clásico? Bueno, el resalto clásico es aquel que se produce en canal rectangular sobre fondo horizontal, que se desarrolla en forma absolutamente espontánea, es decir, que esté equilibrado, pero sin ninguna estructura que fuerce a que tenga este equilibrio. O sea que es un resalto libre. También es un resalto de carácter estable, es decir, que el número de Freud va a ser mayor que 4,5 y por supuesto menor que 9 o 10. Y va a ser un resalto en el que podemos considerar que hay distribución uniforme de velocidades en la sección de ingreso y en la sección de egreso del resalto. En un resalto clásico, los tirantes conjugados satisfacen la ecuación de Bélanger, porque es un canal rectangular de fondo horizontal, y entonces podemos determinar el tirante conjugado 2 sabiendo las condiciones
de ingreso al resalto. Acá dice relación cuasi lineal entre la relación de los tirantes conjugados y el número de Freud, porque la ecuación de Belanger, si bien no es lineal, tiene un comportamiento casi lineal. Y si bien se desarrolló hace casi 200 años y está caracterizando un fenómeno permanente en términos medios cuando es un ocurrimiento fuertemente impermanente, ha sido satisfactoriamente verificado en una gran cantidad de métodos experimentales en estos 200 años. La pérdida de energía en el resalto va a estar dada por la diferencia entre la energía propia que uno tiene aguas arriba y la energía propia que uno tiene aguas abajo. Si uno toma la condición que obtuvimos para sección rectangular y fondo horizontal, que es la ecuación de Belanger, y lo incorpora acá, es posible obtener esta expresión donde la pérdida de energía del resalto va a estar dada por la altura del resalto al cubo sobre 4 veces H2 por H1. Y si bien uno no puede conocer el fenómeno interno del resalto y cómo se desarrolla esta pérdida, uno puede hacer alguna determinación de lo que es la pérdida a través del balance de energía de las superficies. También, como el resalto es habitualmente utilizado como disipador de energía, nos interesa conocer cuánta de la energía propia inicial se disipa en el resalto. Y a eso lo llamamos eficiencia del resalto. Es decir, que la eficiencia de resalto se toma como la pérdida de energía en función de la energía propia inicial. También es posible obtener cuánto vale la eficiencia de resalto en función de introducir la ecuación de Belanger para el resalto clásico. En todo el análisis que hemos venido haciendo, despreciamos las pérdidas de energía friccionales. Y la verdad es que cuando uno analiza esto y lo compara con los resultados experimentales, está claro que haber despreciado las pérdidas friccionales no nos implica cometer un error grande y es absolutamente válido a los efectos prácticos. Puede ser que el efecto de las pérdidas friccionales en sí produzca algunos cambios en otros parámetros. Por ejemplo, la longitud del resalto puede ser distinta si los efectos friccionales son más o menos determinantes, pero en términos de lo que es la pérdida de energía en sí y las condiciones de equilibrio del resalto, las pérdidas friccionales no tienen mayor efecto. Vamos a la longitud del resalto. La longitud del resalto, por supuesto, es clave en el costo de las estructuras. Ahora bien, lamentablemente la longitud del resalto no la podemos determinar a través de una deducción analítica. Y por otra parte, en las experiencias es muy difícil de determinar, porque nosotros estamos suponiendo, sobre todo en la sección de aguas abajo, que ya tenemos una cierta distribución de las velocidades que es bastante uniforme, que ya no tenemos más flujo de retroceso por efecto del vórtice de eje horizontal que se desarrolla en el resalto, que ya no tenemos más aire incorporado, que no tenemos un chorro contra el fondo que hace que tengamos flujos concentrados en determinadas partes de la sección transversal. Y la verdad que donde todos esos efectos dejan de ser determinantes son muy difíciles de caracterizar en lo que son las experiencias. Por eso es que es uno de los parámetros más difíciles de determinar y encima, para cada condición de funcionamiento, es decir, para los distintos rangos de número de Freud, también el comportamiento es distinto. Con lo cual, la determinación de la longitud del resalto es todo un tema. Una forma de definirla, más allá de todo lo que les dije recién, es tomarla como la distancia desde la cara frontal del resalto hasta la sección en la que ya no se ve flujo de retroceso, es decir, donde ya no se desarrolla más este vórtice o este rulo de eje horizontal característico de los resaltos. También hay otros criterios que se han empleado, como les dije recién, donde el chorro se eleva al fondo, cuando el perfil de velocidades de egreso es semejante al
el flujo en canales, es decir, cuando el perfil tiene velocidades es semejante al perfil logarítmico de los canales, si no hay burbujas de aire incorporado en el flujo. Bueno, hay un montón de situaciones. Yo acá les voy a mostrar unas experiencias muy sencillas que me pasaron los chicos que estuvieron trabajando en la Universidad Nacional de Córdoba, como para que ustedes vean un resalto en un pequeño canal de laboratorio y vean la dificultad que puede ser definir hasta dónde es la longitud del resalto. Por ejemplo, ¿dónde deja de haber aire incorporado? ¿Dónde ya tengo una distribución uniforme de velocidades? El rulo que se me forma acá. ¿En qué momento uno deja de tener flujo retrocedente en la parte de la sección? Bueno, hay varias cuestiones como para incluso poder caracterizar cuál es la longitud en la que el resalto se me desarrolla. Y si yo me equivoco en la longitud del resalto, probablemente yo esté protegiendo de menos una zona y eventualmente aguas abajo, si yo no protejo, pueda tener procesos de erosión. Entonces, toda esta determinación es clave. Y muchas veces es lo que uno le piden que caracterice y analice cuando uno tiene que hacer un estudio del resalto. Para la determinación de las longitudes del resalto, ya desde los años 1930 en adelante hay un montón de ecuaciones. Yo les puse algunas de las que habitualmente uno se toma porque son muy sencillas. Fíjense que estas de acá suelen ser muy fáciles de determinar porque es una fracción de lo que es la altura del resalto. Seguramente en la práctica deben haber tomado el dismétano. Y también, por ejemplo, hay algunos análisis como los de Grove Reclamation, donde la longitud del resalto es función del número de fluid. Igual en estos casos uno puede ver que estos gráficos, para un amplio rango de números de fluid, la relación de la longitud respecto de la altura o del tirante conjugado es bastante estable. Bueno, les dejo algunas afirmaciones para que ustedes analicen cuáles son correctas y vayan haciendo una autoevaluación de cómo vienen avanzando.